Primera reflexión en sí de la que quería hablar, y es que es muy importante que entiendas las cosas. O sea, que sepas qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo funciona, porque yo veo mucha gente, muchas de las reflexiones que voy a plantear tienen que ver con llamadas concretas, con tipologías o con cosas que yo siento o que percibo en muchas de las llamadas que tengo. Yo veo muchas veces que la gente, en vez de querer entender la cosa, de querer empaparse, analizar, interiorizar cómo funciona todo, esperan que se les guíe en todo. Y eso creo que es un error. Creo que las cuestiones básicas, ¿vale?, por así decirlo, las cuestiones básicas de la oposición, de cómo funciona, sobre todo al principio, tienes que asumir que necesitas un periodo de una semana, unos días, para enterarte bien de cómo funciona todo. Cuando digo cómo funciona todo es qué te va a implicar estudiar la oposición, qué temas son, cómo es la mecánica, cuántas plazas hay, dónde está la información. Todo ese tipo de cosas tienes que tenerlas muy claras, ¿de acuerdo? O sea, no te puedes meter a estudiar la oposición sin tener del todo claro dónde te metes. Porque, o sea, imagínate, aunque sea muy buena oportunidad, aunque acabes imagínate, con la mejor preparación, mejor sistema, los mejores contenidos, los mejores temas, en un buen momento, si tú no entiendes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, te van a venir muchísimas inseguridades. Es mucho mejor que te sientes. A ver, realmente no tienes que analizar mucho. Ya digo, si le dedicas horas, en 2 o 3 días te has empapado de todo lo que necesitas. Lo que necesitas saber es, por ejemplo, cómo funciona la dinámica, la mecánica de oferta de empleo, convocatoria y examen. Cómo se articula eso. Para que tengas una idea, es que esto es que es fundamental. Si no lo sabes, estás perdido. Tengas una idea de cómo se van a suceder los pasos siguientes. Por ejemplo, lo que decía, pues si hay oferta de empleo, si no la hay todavía, cuántas plazas se han ofertado, cuándo se espera que pueda ser la convocatoria. Esto es, si estás empezando ahora mismo, a lo mejor te abruma un poco, pero es muy sencillo. Primero sale la oferta de empleo, que es lo que dice, en pocas palabras, cuántas plazas, el número de plazas por cada cuerpo. Luego sale la convocatoria, que supone el inicio del proceso selectivo, momento a partir del cual te puedes apuntar, y después llegará el examen, lógicamente. Y a partir de ahí pues se pueden establecer una serie de variaciones que tienes que entender. Por ejemplo, si sale la oferta de empleo y se va demorando la convocatoria, es posible que el año siguiente, como ha pasado ahora últimamente, salga la oferta de empleo del año siguiente, se acumulen las plazas y en la convocatoria, aglutinando lo anterior, las plazas de las ofertas pendientes, se sumen todas y se lleve eso al examen. Eso tienes que entender cómo funciona, porque es que si no, no te vas a saber manejar, no vas a saber meterte látigo cuando lo necesitas y al contrario, saber un poco relajarte, ¿vale? Ese tipo de cosas son importantes. Luego, también entender cómo es el examen. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la informática si estás preparando auxiliar que si estás preparando administrativo. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque si tú analizas, y esto es lo que tienes que hacer, y entenderlo por ti mismo, por ti misma, si tú analizas cómo es la estructura del examen de auxiliar y de administrativo, te vas a dar cuenta de que el peso relativo de la informática en una y en otra son muy distintos. En administrativo el peso relativo es muy pequeño y en auxiliar el peso relativo es muy grande. Por lo tanto, el tiempo que le tienes que dedicar es distinto, ¿de acuerdo? Así con todo, si tú te pones a estudiar sin haber pensado estas cosas, sin entender la estructura del examen, sin analizar y sin interiorizar tú misma las cosas, y lo dejas a manos de otros, pues es un problema.
Y es un error porque en el mejor de los casos pues no vas a estar estudiando con la convicción, la seguridad que necesitas, ¿de acuerdo? O sea, todo eso es muy importante. Luego también, por ejemplo, no te puedes motivar o no te vas a motivar del todo si no entiendes cómo funciona, o sea, las ratios en tu oposición. O sea, si no sabes, por ejemplo, que aunque ahora por ejemplo, recientemente han sacado las personas inscritas, ¿no? Por ejemplo, en administrativo del Estado aparecen 70 y pico mil personas inscritas para 5.000 y pico plazas. Tú puedes decir, madre mía, esto es mucho, esto es poco, y a lo mejor abrumarte porque ves 70.000 personas y no te paras a pensar que es poquísimo, porque luego de esas 70.000 personas hay muchos de ellos que son personas que están en gestión, que se han inscrito, personas que están en auxiliar, que también se han inscrito, pero que van a ir luego a gestión o auxiliar, personas que se han inscrito que no van a ir, y al final te vas a encontrar seguramente con la mitad de personas presentadas, lo cual viene a ser 30 y pico, o sea, al final te vas a pelear por, qué sé yo, con 6 personas o con 5 por cada plaza, y eso es una bicoca. O sea, en otras convocatorias, en otras oposiciones, te peleas contra 50 o contra más. Y, en fin, que tienes que entender todo ese tipo, digamos, de rudimentos. Luego también, el tema de la dificultad. Claro, si tú no analizas cómo va todo esto, pues no vas a entender si es difícil, si no es difícil, o cómo de difícil es, o qué te va a suponer. Ese tipo de cosas también necesitas saberlas. O sea, y lo que digo, importante, tienes que tomar tú las riendas, porque yo veo mucho que hay a veces cierta pasividad en esto. No en todo el mundo. O sea, la mayoría de la gente, cuando nos llama para interesarte, para informarse, ya ha mirado las cosas, las tiene muy analizadas y lo entiende y todo eso. Pero no empieces sin entender lo básico, las cosas que vienen, sin ir más lejos, en la convocatoria, ¿vale? Convocatoria, por cierto, que tienes, por ejemplo, en la página del INAP, ¿de acuerdo? Si entras ahí, pues puedes ver los distintos procesos selectivos y ver la convocatoria de las oposiciones que quieras. Te recomiendo incluso que leas varias. Por ejemplo, si estás dudando entre administrativo y auxiliar, que leas las dos. Si estás dudando entre administrativo y gestión, que leas las dos. Ese tipo de cosas, que te enteres muy bien de qué implica cada una. O sea, por ejemplo, a nivel de titulación, que tengas claro que esto de C1, C2, A2, todo eso va vinculado con el nivel de titulación exigida. ¿Qué titulación es? ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál no tienes? Ese tipo de cosas. Y también, por supuesto, es que para tomar la decisión necesitas tener eso claro. Yo lo digo muchas veces, la oposición empieza antes, bastante antes de estudiar. Hasta el punto, o incluso va más allá, que a veces estudiar es lo de menos. O sea, muchas veces, lo de menos no es, ¿no? Porque al final tienes que estudiar. Pero que quizás no es tan importante a veces si vas a cometer errores, porque hay ciertos errores, qué sé yo, como no meterte en el momento adecuado, ¿vale? O demasiado tarde, demasiado lejos, meterte en la oposición que no te conviene. Esos pueden ser errores fatales. Hay mucha gente que se pasa años, esto no, vamos, no a diario por suerte, pero lo veo todas las semanas, gente que viene de instituciones penitenciarias, de justicia, de oposiciones de comunidades autónomas, de magisterio, de no sé qué, que por H o por B, por distintas historias, pues realmente son unos laberintos, que en el mejor de los casos te vas a pasar 15 años de interino, o sencillamente te vas a pasar 5 o 7 años estudiando para no sacarte ninguna plaza, porque hay muy pocas, porque son demasiado complejas, cuando hay otras, como son las que nosotros manejamos, que son las que yo hice, administrativo, auxiliar y también gestión, que es que son factibles, que es que te pones a estudiar y esto lo ve esa gente. Esa gente en su momento cometió el error de elegir mal la oposición, porque precisamente no hicieron esto que estoy diciendo, no analizaron, no se pararon a ver qué implicaba la ratio de alumnos. También en esto es muy bueno hablar con gente que lo haya conseguido, gente que no lo haya conseguido. Ese tipo de cosas es fundamental y hay que hablarlo.
Y a mí una de las cosas que más me motivó fue, pues eso, haber hecho yo mismo ese análisis en su momento. Lo que comentaba en el fragmento previo, como lo viví yo a poco de verlo dije, bueno, esto me lo saco. Así que bueno, ya digo, fundamental, entérate de todo, de cómo funcionan todos esos entresijos. No es tanto. Yo sé que de primeras, sobre todo la gente quiere ir a estudiar directamente, pero primero tienes que entenderlo. Tienes que entender por qué tienes que estudiar ciertas cosas, por qué no, porque, por ejemplo, en gestión, pues no es lo mismo los temas que te caen en el supuesto que los temas que no caen en el supuesto. Y no es lo mismo que lo hagas porque yo te lo diga, que lo hagas porque tú hayas entendido cómo funciona y todo eso. Lo vas a hacer con otra convicción. Y en el día a día de tu estudio va a ser mucho más coherente con lo que debes hacer. Así que ya digo, fundamental, enterarse bien cómo funciona. Para esto, por supuesto, también puedes consultar, ¿vale? Y en ese sentido nos puedes contactar. Nosotros tenemos el teléfono para las entrevistas de orientación. Lo hacemos, es algo que hacemos de manera gratuita, sin ningún tipo de compromiso, y nos puedes contactar. Vamos, el teléfono seguramente aparecerá en la descripción del vídeo mismo, si no en la página web simplificatusopos.es, y te podemos informar. Y también es importante que entiendas esto en cuanto a que es algo dinámico, que no es lo mismo empezar a 3 meses del examen o a 2 meses que empezar cuando todavía no hay convocatoria pero sí hay oferta de empleo. Ese tipo de cosas es fundamental que las tengas claras, así que ya sabes, entérate, y si quieres ayuda en ese sentido nos puedes contactar.